Bueno, jóvenes, todo lo que se habla en clase y prácticamente todo lo que ustedes están leyendo en el contenido de estas diapositivas es lo que entra prácticamente a su examen, ¿ok? Yo no suelo preguntar otra cosa que no les doy, porque como les dije, el conocimiento tiene que ser básico, pero sólido. Entonces, todo lo que dice aquí en las diapositivas, les recomiendo leer e interpretarlo en sus palabras, volverlo a leer y prácticamente volverlo a reproducir como está escrito, porque eso es importante en su examen, porque yo necesito que ustedes respondan tal cual dicen la diapositiva. En los exámenes, si yo pregunto cuatro puntos, digamos, ustedes tienen que responder los 4 puntos, porque no me pueden responder 2 y exigir que le ponga medio punto, la mitad de la nota. Eso no existe, jóvenes. En medicina no es que te acordaste 2 medicamentos de los 5 que te da tu paciente, porque tu paciente no se medio muere ni tampoco medio sana, ¿me entienden? Porque si a ustedes le preguntan los 4 puntos cardinales, que ustedes solamente norte y sur, no quiere decir que lo saben, ¿me entienden? Entonces, por favor, todo lo que vean en sus diapositivas, repásenlo, eh, traten de interpretarlo, amplíen su conocimiento para que prácticamente no, bueno, puedan dar un buen examen. Por favor, jóvenes, yo les dije que 5 minutos íbamos a tolerar sus compañeros que no han ingresado, que esperen a que acabe la sesión. En punto empezamos y en punto prácticamente y se empezó la charla. Nos retrasa estar aceptando. Bueno, jóvenes, esta es una definición que prácticamente la pueden encontrar en cualquier artículo, lo que es traumatología, como todas las palabras prácticamente que empezaron de medicina, así como todas las ciencias que actualmente se estudian, vienen de la cultura griega, en este caso traumatología del vocablo griego, que está formado por 2 palabras, que es trauma y logía o logos pueden encontrar, que significa herida, y logía, que prácticamente se puede traducir como ciencia, y logos, que es estudios. Entonces, traducido en la ciencia de las heridas. Entonces, si yo le pongo etimológicamente la palabra traumatología deriva de, ustedes tienen que ponerme del vocablo griego, que trauma significa herida, logías significa ciencia, y se traduce o se entiende como ciencia de las heridas. Esto es muy importante, jóvenes, porque cuando preguntan los exámenes de dónde deriva etimológicamente la palabra traumatología, me ponen trauma, herida, logía, ciencia, y listo. Eso no es responder una pregunta, ¿ya? Entonces, vean, la definición es sencilla, no es larga, y prácticamente así tiene que colocarlo. Ortopedia prácticamente viene también de 2 vocablos. Ortos, que significa recto o derecho, y paidea o paidos, que significa educación o formación. Y pai o paidos se traduce como niño. Entonces, si ustedes forman esta palabra, recto, derecho, educación, niño, pues van a tener un niño recto o derecho, que se traducía como la educación corporal de los niños. El primero que introduce esto es Nicholas Handry, ¿ya? Aunque hoy la ortopedia ha cambiado bastante, no solamente se enfoca en tratar la corrección postural de un menor, sino también la corrección tanto ortésica como quirúrgica de una patología en un esqueleto prácticamente en desarrollo. Actualmente ya se la ha individualizado. Los métodos de tratamiento han ido evolucionando a lo largo de la historia. ¿Ya? De Nicholas Handry, él desconocería la primera descripción que hizo de ortopedia. Pero el objetivo siempre va a ser el mismo: tratar de recuperar al paciente a su estado funcional y anatómico óptimo.
Cuando ustedes tienen a un paciente, pues prácticamente que tiene una patología o ha sufrido una alteración, tienen que devolver a su estado funcional y anatómico óptimo. Cuando hablamos de anatómico óptimo es dejarlo como la otra extremidad que no ha sufrido lesión. Como pueden ver aquí en la diapositiva, esta es la escala que ha ido ascendiendo en cuanto a evolución, profundidad del conocimiento. Ya. Y si ustedes pueden ver, empezamos de la prehistoria, luego las civilizaciones antiguas, una de las culturas más grandes, el antiguo Egipto, luego tenemos prácticamente la época de Grecia, la época del Imperio Romano, la época de los árabes, ya con la medicina árabe, la época medieval, y la época medieval obviamente su gran importancia porque fueron las que en esa época sufrieron grandes pandemias, prácticamente las primeras que se describieron, y casi arrasa con más de la mitad de población mundial. Luego aparece un periodo que se denomina el Renacimiento, que esto no solamente impactó a la medicina, si ustedes saben, a la ciencia, a la filosofía, a la matemática, a la construcción, prácticamente tuvo su gran impulso en el Renacimiento. Y prácticamente desde el siglo XVII hasta la era, en la actualidad, obviamente hemos evolucionado a lo que ya son las denominadas revistas científicas, donde prácticamente ya podemos plasmar todas nuestras investigaciones que se realizan de toda esta evolución que hemos mencionado. Cuando empezamos a repasar la prehistoria, prácticamente se empezó a estudiar que las primeras terapias surgieron ya con los hombres primitivos. Empezaron prácticamente como denominados cavernícolas. Ya, obviamente tienen sus diferentes clasificaciones, el Homo erectus, Homo sapiens, el hombre neandertal y todo eso. Ya prácticamente del hombre primitivo empezaron a surgir terapias. ¿Por qué? Porque prácticamente el primer hombre ya vivió, se desarrolló, prácticamente supervivió a un mundo hostil. Ustedes saben muy bien de que prácticamente habían animales que casi eran 10 veces mayor en tamaño que el mismo hombre. Entonces el mundo era bastante hostil. Ya podían sufrir todo tipo de lesiones, desde amputaciones, prácticamente mordedura de grandes animales, envenenamiento, fracturas por los métodos prácticamente de caza. No se olvide que ellos cazaban con piedra, con lanza. Entonces, prácticamente eran sujetos a sufrir grandes traumatismos. Y es muy importante porque empiezan a aparecer con los estudios prácticamente realizados a estos fósiles, por ejemplo, la paleopatología. Uno de sus grandes incursores, Sigmar Hermann Rufer, demuestra que prácticamente en los hombres primitivos existían fracturas consolidadas. Prácticamente el cuerpo humano ha buscado la manera de repararse. Entonces empezó él a ver que el hombre primitivo tenía una supervivencia gracias a estas terapias que empezaron a desarrollar, a estas técnicas que ellos utilizaban, a que una persona podía, después de haber sufrido un traumatismo severo, poder consolidar su fractura. Han sido hallados fémures prácticamente con puentes óseos, con acortamiento, pero que sí llegaban prácticamente a consolidar, y de seguro esa persona de nuevo volvía a caminar, aunque con alguna deformidad, pero ya se podía valer por sí mismo. Tumores óseos también pudieron observar de que habían alteraciones a nivel de sus fósiles. Habían huesos prácticamente con huellas de osteomielitis. ¿Esto qué quiere decir? De que esa osteomielitis, ya sea por una infección o por un traumatismo externo que hacía una comunicación con un foco lesional, ya sea fractura, desgarro, herida profunda comunicante, producía una infección y existían cambios ya a nivel de la estructura del hueso, como son las osteomielitis. Ya cuando veamos el tema, ustedes se van a dar cuenta cómo es un hueso con una alteración de una infección
reciente o con la que hay. Signos degenerativos articulares. Esto que daba a entender de que habían personas que pasaban la sobrevida de esa época y de esa época no estaban más allá de los 20 años de sobrevida, que quiero decir que no llegaban prácticamente a una vida adulta. Ahí podemos ver en la imagen justamente un hueso que prácticamente ha consolidado. Vean ese puente óseo a nivel distal cerca de los cóndilos, como ha hecho un puente óseo, aunque con un acortamiento prácticamente casi de 10 centímetros, ¿ya? Pero de que indudablemente esta persona volvió a caminar, lo volvió a hacer, aunque con cierta limitación, pues, ¿no? Ahora, sigue siendo inevitable pensar que el hombre prehistórico no haya podido crear férulas o que prácticamente no haya podido reconocer las ventajas que ofrecía una inmovilización. Ustedes saben bien que hasta el mismo animal que ha sufrido un traumatismo se queda quieto y permanece el tiempo necesario quieto para poder sanar su herida. Es por eso también que cuando nos referimos a la prehistoria es importante darle crédito que el hombre primitivo también fue probablemente el primero en realizar amputaciones de extremidades y dedos. Ya le decía, sufrían atricciones, sufrían mordeduras, sufrían desgarro. Ya ellos utilizaban prácticamente objetos cortantes, ya como se demostraron los pedernales, los puñales hechos de piedra, las lanzas, las puntas de lanza, hechos con prácticamente piedra y que tienen un filo extremo. Entonces, nada raro de que ellos hayan practicado algún tipo de ablación como son las amputaciones. Probablemente sus gestos intuitivos impuestos por la necesidad hayan llevado a que realicen muchas técnicas que hoy son todavía utilizadas, por ejemplo, el contener una hemorragia haciendo compresión o haciendo un mismo torniquete, curar una herida, inmovilizar una extremidad o al mismo tiempo reducir una fractura cuando la vemos muy desplazada, muy angulada, pues es algo natural, intuitivo en nosotros tratar de corregir la deformidad. Si ustedes se dan cuenta, ustedes van por la calle y ven un accidente y la pierna está en otra posición contra natura y prácticamente nuestro instinto es socorrer y devolver la extremidad a su posición normal. Entonces, probablemente esto mismo pasaba en estos hombres primitivos que desarrollaban este tipo de técnica. Bueno, luego de la prehistoria, prácticamente tenemos ya los primeros registros ya de civilizaciones muy antiguas y prácticamente la mayoría se encontraron o se hallaban en la Mesopotamia, ya, y estamos prácticamente hablando alrededor del año 3000 antes de Cristo, ya, en la cual existen testimonios prácticamente escritos que hacen referencia a la medicina de esa época. Gracias a todos estos registros escritos en la antigüedad y en la cercanía de estas culturas que ya han desaparecido, como por ejemplo lo que fue el antiguo Egipto, no sé si pueden ver la imagen que tengo al fondo como marca de agua. Y me dice, ¿qué pueden ver? Parece pie. Es un pie. ¿Qué les llama la atención de ese pie? Las placas de metal que tiene. Aparentemente parece una placa, ¿cierto? Y ese dedo hallux, ¿es normal o parece una prótesis? Es una prótesis. Sí, exactamente. Ustedes pueden ver, ese dedo hallux parece un dedo tallado en madera, porque pueden ver el segundo, tercer, cuarto y quinto cortejo, o sea, dedo. Se ven las falanges, obviamente modificadas, se ve el hueso de todas las primeras cuñas, ¿ya? Pero ese dedo hallux, miren, parecía sano, ¿no? Entonces eso es una prótesis. Esto fue encontrado prácticamente en una momia del antiguo Egipto, donde ya nos da referencia de que
el antiguo Egipto prácticamente ya conocía el tema de la restitución protésica de una extremidad, de un segmento, ¿no? Como pueden ver. Y muy seguramente, para que esta persona haya sido portadora de una prótesis de dedo hallux, pues debió haber tenido una patología que tiene una complicación como es la que lleva a amputaciones frecuentes. Diabetes mellitus. Bien, exacto. La diabetes mellitus tiene microangiopatía que te llevan a necrosis y prácticamente a perder extremidades, ¿cierto? Entonces, aparentemente esta persona tenía diabetes, hizo un pie diabético y tuvieron que hacerle la amputación de su dedo hallux y bueno, vean, restituyeron el dedo hallux con una prótesis. Muy avanzado para su época, ¿cierto? Bueno, los cuerpos modificados prácticamente encontrados, los murales en las catacumbas prácticamente o en su templo funerario, los jeroglíficos prácticamente que se encuentran grabados, han demostrado que los antiguos egipcios ofrecían prácticamente tratamientos a aquellas lesiones o afecciones que sufrían en su época y que actualmente las seguimos padeciendo. Por ejemplo, se han hallado férulas en momia, prótesis, así como pueden ver en este tipo de momias, fabricadas con bambú, con caña, con madera, con corteza de árboles, prácticamente almohadilladas con lienzo, o a veces eran almohadilladas con pieles. En este caso eran con lo que tenían ellos a disposición, camello, ovejas, cabras. Entonces, ya un sinfín de aparatos ortésicos ya eran desarrollados por los egipcios. Pueden ver el grabado que está al final. ¿Alguien me puede decir qué puede notar en ese grabado? Está como si estuviera con una muleta o sea, con una vara. ¿Qué más puede notar? La extremidad inferior derecha se ve muy diferente a la extremidad inferior izquierda. Está como si se hubiera sido inmovilizado o como si estuviera cojeando. Algo así, bien. ¿Qué más? En su grosor, con largor, está distinto de la otra pierna. Muy bien, el grosor, muy bien. Sí, tiene La forma de del pie. tocar los suelos también. El pie está en equino, doctor. Eso, muy bien, buena terminología. Bien. Tiene una simetría. Cuando hablamos de longitudes se llama dismetría. Asimetría es cuando no son iguales a ambos lados. Muy bien. Miren, jóvenes, ahí ustedes tienen prácticamente un testimonio grabado, ya realizado en el 2830 a.C. Esto fue encontrado en la tumba de Hirkuf, que prácticamente plasma a la 18ª dinastía y se puede evidenciar un hombre joven prácticamente que padeció poliomielitis apoyado sobre su báculo. En ese momento no eran muletas, sino báculos. ¿Ya? Incluso miren, está sosteniendo una copa, ¿ya? Y cerca de él hay bastantes jarrones, jarras. Tiene incluso un asistente atrás que parece portar una especie de bandeja que deja salir algún tipo de humo, con esas imágenes que ustedes ven. Y prácticamente este parece ser el médico Khan. Khan era justamente el hijo de un arquitecto y parece ser que es la representación de él. En el Antiguo Egipto también se encontraron diferentes escritos, por ejemplo, son conocidos los papiros médicos del Antiguo Egipto, como los mencionados por Rasmussen en 1900 a.C., Cajún en 1850 a.C., pero fundamentalmente lo más importante son los papiros de Ebers, que datan de 1500 a.C.,
los papiros de Hirsch en 1550 y los papiros de Edwin Smith en 1600 a.C. Prácticamente llevan el nombre de las personas que los han descubierto, ¿no? Los principales, sí, recuerden, el de Hebert, el de Hirsch y Edwin Smith. ¿Por qué son importantes? Por ejemplo, el papiro de Edwin Smith, que en su inicio fue robado de una tumba en el 1862, pues prácticamente fue vendido a este egiptólogo estadounidense, Edwin Smith, donde pudo descifrar que redactaba en escritura eriática, ya de un autor desconocido, pero se piensa que es Imhotep, médico, arquitecto, astrólogo y primer ministro del antiguo Egipto, que describe 48 casos clínicos de traumatismo y existían prácticamente comentarios sobre sus tratamientos y sus pronósticos, prácticamente eran historias clínicas, ¿cierto? Incluyendo la reducción de una luxación de maxilar inferior, en este caso de mandíbula, ya los signos de lesiones espinales, el tratamiento de una fractura de clavícula, así como los signos y tratamiento de otras fracturas. Entonces prácticamente era un registro que llevaba a Imhotep, ya, de todos sus pacientes tratados traumatológicamente. Y miren, ellos ya trataban diferentes patologías, ¿cierto? Y que en su momento iban a haber sido muy, muy discapacitantes. Por ejemplo, ¿alguien ha visto alguna luxación de maxilar inferior, de mandíbula? Sí, doctor, ya lo vi. Ya he visto. Esos pacientes tienen totalmente abierta la boca, no pueden hablar, les es dificultoso respirar, ¿cierto? Sí, cierto. ¿Ha visto su reducción? ¿Cómo se reduce? ¿Cómo prácticamente devuelven a su lugar esa articulación? Hay una maniobra que se hace para volver a articulación en su local de origen. Exactamente, a ver, ¿puede describirla? La vez que miré esta situación, el doctor no permitió que nosotros pudiésemos asistir la maniobra. Solo miré los pacientes llegando al hospital y después ya saliendo, ya arreglado su articulación. Bueno, en todo lo que ha sido mi información, solamente me han llegado dos. Son comunes porque a veces el paciente ya ha sufrido bastante que él solito las reduce, pero a veces cuando sucede, la persona que no está entrenada hace sufrir a su paciente, se puede lastimar porque, en fin, a ver, si ustedes tienen una luxación de hombro, lo primero que se les ocurre que es traccionar, ¿cierto? Ustedes jalan la extremidad y por inercia a veces se reduce, que es lo que hacen todingo los hueseros, pero ya después vamos a ver técnicas que facilitan esto y evitan complicaciones. Pero justamente el jalar no es una opción. Y pareciera que si yo tengo el maxilar inferior descendido, tengo la boca abierta, pues agarraré la arcada inferior de los dientes y jalaré. Pues esa no es la maniobra. Se la voy a dejar de tarea que la busquen. ¿Ok? Ok, doctor. Muy bonito, después les enseño cómo hacerlo. Bueno, nos vamos ahora a Grecia. En la antigua Grecia prácticamente fueron considerados como los primeros en utilizar ya el concepto científico en el mundo. Ya fueron los primeros en describir a detalle su historia y todos sus progresos en cuanto a investigación, innovación que podía existir. Y existen personajes, por ejemplo, en la antigua Grecia podemos citar a Homero, que incluso ustedes saben que ha escrito novela en el año 800 a.C. Y justamente entre una de sus novelas, como es La Guerra de Troya, él nos relata, ya haciéndonos prácticamente comprender el conocimiento de las lesiones de esa época y su tratamiento. O sea que quiero decir que existía un conocimiento de lesiones que podían sufrir las personas que combatían en un escenario bélico. ¿Qué quiero decir? A ver, es un dicho de decir, los ojos no ven lo que el cerebro no sabe.
A ti te pueden poner una placa radiográfica y si no has leído, no has estudiado, pues no vas a saber qué estás mirando, ¿me entiendes? Entonces, en esa época, por más que tú hayas visto que sangraba, que había deformidad, pero si no conocías qué, no podías detallar. Entonces, si ustedes recuerdan la guerra de Troya, existe ¿cómo le puedo decir? Existe la lesión de la flecha lanzada por Paris al tendón de Aquiles justamente, que era el único lugar que no era prácticamente, no es la palabra inmortal, que prácticamente a él no lo podía lastimar, que no estaba protegido Era un por punto de autoridades. Entonces, pero ya miren, Homero ya sabía que a ese nivel existía un tejido denominado tendón, ¿me entiendes? Porque es Homero el que dice sufrió una lesión en el tendón, ¿me entiendes? Y es por eso que se llama tendón de Aquiles. Utilizó un léxico anatómico de prácticamente unas 150 palabras en lo que prácticamente aún todavía tenemos como ostea, ¿ya? Espondiloid, Clays, Cotil, Goni, Enenón, Raquis. Si ustedes ven estas palabras, óstea es prácticamente huesos, espóndilo, espondiloya, Clays es clavícula, Cotil, cótilo, o sea, el acetábulo, Goni, rodilla, Tenenón, tendón y Raqui, el mismo Raqui. En la Ilíada, prácticamente otra de sus novelas, describe ya casi 147 heridas, de las cuales 21 de ellas estaban en las extremidades y varias prácticamente hacían referencia a deformidades musculoesqueléticas. El conocimiento entonces de Homero de lo que es la anatomía y las lesiones y prácticamente la traumatología, pues prácticamente era bastante para su época. Imagínense, estamos hablando del 800 a.C. y ya tenía él descritas 147 heridas y más de 150 palabras. Tenemos otro gran personaje como es Hipócrates de Cos, en el 460-370 a.C., que era conocido en su época por otorgar a la medicina un método prácticamente sistémico y científico. Definió por primera vez la posición y el papel del médico en la sociedad. ¿Qué quiero decir? Ustedes saben muy bien que hacemos el juramento hipocrático, ¿cierto? En mención a la posición y al papel que el médico juega en una sociedad. Entonces, gracias a Hipócrates, que en ese momento eran conocidos como personas bastante respetables, ¿no? En el cual prácticamente para cruzar un charco te extendían sus capas para que tú puedas pasar y no enlodarte, pero también demandaba que esa persona a la cual le extendían para que no se enlode, pues esté al servicio de su sociedad, prácticamente curando, sanando, atendiendo. Era un trato muy recíproco, ¿cierto? Ahorita en la actualidad, pues prácticamente, si es posible, te atropellan. Y ese otro lado de la medicina que hay que ir cambiando y se lo cambia prácticamente jóvenes con formación, se los trata con criterio, porque cuando saben que no estás bien formado, no tienes un criterio sólido, es cuando más tratan de, ¿cómo te puedo decir? De agredirte, ¿me entienden? Entonces también eso vayan pensando, jóvenes. La carrera que cogieron no es tan sencilla. Seguimos con Hipócrates. Prácticamente se le atribuyeron a todo su conocimiento 53 libros que reunidos forman lo que se conoce como el Corpus Hippocraticum, ¿ya? Que él prácticamente describe o escribió sobre las articulaciones en uno de sus libros que se denomina Periartron, sobre las fracturas, denominado Periagmon, y sobre palancas, que denominó Moquilcos. Cuando hablamos de palancas, nos enfocamos a ese entonces a la biomecánica que actualmente conocemos. ¿Ustedes saben cuál es la función de la rótula? ¿Para qué nos sirve la rótula?
¿Alguien sabe para qué sirve la rótula o qué es la rótula? Jóvenes. La rótula que se está hablando es de la rodilla, doctor. No, la rodilla es una articulación conformada por el extremo distal del fémur, proximal de tibia y la rótula. ¿Pero qué es la Ya. rótula? O patela. La rótula, doctor, vendría a ser un hueso sesamoideo. Muy bien. ¿Cuál es su función? Este, mantener en sí a través de los ligamentos la articulación de la tibia y el húmero. Un poco. No tan así. Como No el tan- mismo- es un estado, Doctor, pero secundariamente a través de sus alerones, ¿ya? Y a través de sus tendones, prácticamente su función principal. ¿Cuál es su función? Si tiene un tendón por debajo y un tendón por encima. Bueno, la rótula prácticamente, Un punto de apoyo. perdón, ya, antes que se acabe él. La rótula justamente, si ustedes se dan cuenta, es como una polea, ¿ya? Y las poleas, ¿qué es lo que hacen? Dividir fuerza para que el trabajo se haga más fácil, ¿cierto? Entonces, la rótula lo que hace es potenciar el poder de contracción del cuádriceps para poder levantar la pierna, ¿me entiendes? Para poder extender y levantar. Entonces, esa es su función principal, ¿ya? Potenciar la musculatura, la fuerza muscular. Porque cuando realizamos una patelectomía, o sea, retiramos la rótula, el paciente va a poder caminar, va a tener una cierta inestabilidad que no es discapacitante ni limitante. Lo que más se va a ver limitado es que él va a sufrir una pérdida de la extensión y sobre todo de la elevación. Si ustedes le dicen que se ponga de cuclillas y que sobre la pierna, sobre una pierna se pueda incorporar a estar erecto, extendiendo obviamente toda la extremidad, se van a dar cuenta que en la que tiene patela lo hace, pero en la que no tiene patela, imposible, no se va a poder levantar sobre su propio peso. Ok, jóvenes, que tengan buena mañana.